Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video voy a presentarles cómo se describe el movimiento en una dimensión. Este es un tema fundamental de Mecánica 1 de la parte de cinemática. En estas dos fotografías, lo que observamos primero es a una persona corriendo a un mismo ritmo, es decir, con movimiento con rapidez constante. Y en la fotografía de abajo vemos una imagen estroboscópica, es decir, ha sido tomada con flashes a intervalos de tiempo regulares. Y lo que vemos es qué pasa cuando lanzo una manzana y qué pasó cuando dejo caer una pluma en el vacío. Este es uno de los experimentos más importantes de justamente que habló Galileo Galilei. Estos son los propósitos de aprendizaje. Como siempre, les pido que lo detengan el video para que lo revisen con cierta calma y al final regresaremos a ellos. Hace algunos siglos en Pisa nació un personaje muy importante para la historia de la ciencia, Galileo Galilei. Quizá de lo que más nos recordemos es sobre la torre de Pisa, donde supuestamente arrojó dos objetos de diferente masa y con eso demostró que la aceleración era la misma, no importa la masa de los objetos. No hay una referencia histórica de la época que demuestre que Galileo haya hecho este experimento, pero de lo que sí tenemos evidencia es de su trabajo en su libro sobre las dos nuevas ciencias, donde fundó las bases para el estudio de la cinemática. Y lo más importante es que efectivamente hizo muchos experimentos, solamente que no, lo que hizo fue construir un plano inclinado y tomar el tiempo y dejar caer una esfera y cuidaba de que hubiera el mínimo de fricción. Y por otro lado, hizo bastantes demostraciones con ejes de coordenadas. En este caso tenemos aquí el eje de las posiciones y el eje de los tiempos, justamente para ver cuáles eran las relaciones entre, en este caso, distancias o desplazamientos e intervalos de tiempo. Vamos a utilizar la manera en que Galileo atacó el problema del movimiento, utilizando las herramientas modernas de matemáticas, pero sin olvidar que su resultado principal fue decir que el movimiento de caída libre era un movimiento con aceleración constante y que el movimiento de proyectiles era un movimiento que hace una trayectoria en forma de parábola. La estrategia de Galileo fue empezar por analizar el movimiento más sencillo, sin preocuparse por las causas del movimiento. Entonces, este es el movimiento rectilíneo uniforme, y vamos primero a hacer el diagrama de movimiento y su descripción verbal. Aquí tenemos un ejemplo que retomamos del principio. Avanza a distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Su movimiento es una línea recta, por eso su nombre es rectilíneo uniforme, y para describir este movimiento necesito considerar al corredor, a la corredora, como un objeto, como partícula puntual, de tal manera que yo la pueda describir con un solo número que va a ser la posición. También va a tener entonces una velocidad y una aceleración. Recordemos que estas tres cantidades son vectores, pero cuando hablamos en una sola dimensión, estos vectores adquieren el valor de sus componentes x, b subíndice x, a subíndice x, las cuales no va a ser necesario poner el vector, pero la cuestión de la dirección la vamos a saber a partir de ponerle un signo más o menos en estas cantidades. Por lo tanto, este es el diagrama de movimiento, donde aquí tenemos ya indicado el vector velocidad en verde, y nos dice que el intervalo de tiempo entre imagen e imagen es de 1 segundo, y entonces podemos describirla, acuérdense, diciendo la velocidad, es decir, cuánto se desplaza por unidad de tiempo y su dirección, así como cosas de en dónde inicia su movimiento. Si se dan cuenta, lo que va a ser muy importante en cualquier descripción del movimiento, es decir, qué pasa con estas cantidades y cómo cambian en el tiempo.
Ahora vamos a hacer la representación gráfica, donde justamente vamos a querer saber cuál es la posición que recuerden que tiene el símbolo X para cualquier lectura del cronómetro que tiene signo T. ¿Por qué hablo de lectura del cronómetro y no tiempo? Bueno, son equivalentes, pero aquí es muy importante hacer énfasis en cómo yo mido las diferentes variables. Entonces, en este caso, para medir esto, tengo que ponerme de acuerdo dónde voy a iniciar mi cronómetro en 0, lo prendo y esas son las mediciones que voy a tener del tiempo, que más correctamente se diría en instante de tiempo. Y yo tengo que saber en dónde está el objeto, es decir, lo puedo hacer con una regla o un flexómetro. Entonces, el movimiento anterior, que lo teníamos como un diagrama de movimiento donde tenemos esta información en gráfica, la vamos a convertir en una gráfica posición contra tiempo. Primero, tomando en cuenta que como el eje vertical corresponde a la posición, este dibujo lo voy a considerar de manera vertical. Y entonces aquí vamos a ver los vectores velocidad. Aquí tenemos nuestro diagrama de movimiento. Pero ahora lo que voy a hacer es que el tiempo, que aquí solo está como un intervalo, lo voy a poner como un eje de coordenadas con las lecturas de cronómetros o instantes de tiempo. De tal manera que cada punto de este plano cartesiano me da información de la posición para cualquier instante de tiempo. Es decir, esto que es la velocidad se va a repartir en dos diferentes tipos de información. Por un lado, esta línea que ahora va a ser el desplazamiento, porque es el cambio de posición, y por otro lado, esta otra línea que va a representar el cambio de la medición del cronómetro a lo que nosotros llamamos el intervalo de tiempo. Entonces, a cada uno de estos imágenes le va a corresponder dos datos: posición 0, tiempo 0, posición 2 metros, instante de tiempo, lectura del reloj, 1 segundo, y así sucesivamente. Y es lo que tenemos representado en esta recta. Y lo que va a ser más importante de la información es la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, esta división, que no es otra cosa que el valor de la velocidad y el valor de la pendiente de esta recta. La representación algebraica va a estar muy relacionada con la representación gráfica, porque me tiene que dar también la misma información, la posición, en este caso posición final para cualquier lectura de cronómetro o instante de tiempo TF. Y vamos a partir de mi ecuación de la velocidad media, que es igual a desplazamiento entre intervalo de tiempo. Primero esto lo voy a desarrollar en la diferencia de el desplazamiento, posición final más posición inicial, y aquí voy a tener que despejar posición final con las reglas algebraicas que ya todos conocemos. Primero, el intervalo de tiempo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Aquí recuerden que no importa que los lados de las ecuaciones los ponga de un lado o de otro. Y ahora solo la posición inicial es la que tengo que llevar al otro lado, por lo cual, si aquí está restando, va a pasar sumando. Y esta va a ser mi expresión algebraica, matemática, para que yo pueda conocer la posición final, siempre y cuando yo conozca la velocidad, el intervalo de tiempo y la posición inicial. Podríamos ser todavía más específicos y el intervalo de tiempo desarrollarlo en términos del tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si yo tengo una representación algebraica o si yo conozco la velocidad media y yo quiero saber cuál es el tiempo en que va a estar cuál es la posición en que va a estar en un cierto tiempo, pues si yo conozco todos estos datos voy a poder conocerlo. Esto va a estar muy relacionado con el concepto de función y por lo tanto todas las herramientas que desarrollamos en la clase de álgebra y geometría analítica y cálculo diferencial. Es decir, esta ecuación que corresponde únicamente a un punto posición final y un punto tiempo final va a poder generalizarse como un conjunto de todos los puntos que cumplen este tipo de movimiento y que van a dar como resultado justamente esta recta.
Entonces aquí va a ser la relación fundamental de las funciones, lo algebraico, con la cinemática. Las consecuencias de esto es que vamos a poder interpretar las gráficas posición contra tiempo de la siguiente manera. Si las pendientes son más pronunciadas, es decir, si la relación entre el desplazamiento es mayor que el intervalo de tiempo, entonces va a tener una rapidez mayor. Si las pendientes son negativas, esto va a corresponder a velocidades negativas, es decir, se mueven hacia la izquierda. Y muy importante recordar que la pendiente es la razón, es decir, la división entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, y no entre la posición y el tiempo. Vamos entonces a desarrollar, vamos a revisar qué pasa en GeoGebra con un movimiento, y van a ver que vamos a poder mover las posiciones iniciales, y entonces se va a mover mi representación, tanto diagrama de movimiento con mi gráfica, y también voy a poder mover las velocidades, y esto entonces me va a poder dar posibilidad de describir cualquier movimiento rectilíneo uniforme utilizando diagramas de movimiento y representación gráfica y algebraica, lo que me va a dar paso para estudiar el movimiento acelerado y de caída libre. Muchas gracias y espero que les haya servido este video.